Buenos días o buenas tardes, como siempre, depende de la hora en que ustedes atiendan a esta clase. Y esta es la última clase de este módulo de relación clínica. Y para eso vamos a empezar por compartir pantalla y poder llevar un orden en el relato. Lo que vamos a hablar ahora es método de análisis en ética clínica. Y esto tiene una tremenda importancia porque todo lo que hemos hablado en este módulo y en bioética clínica, al final es toma de decisiones complejas. Y entonces el objetivo de esta clase es comprender que la deliberación es el método de excelencia en el razonamiento moral y por lo tanto en el razonamiento ético clínico. Y me propongo que esta clase y su lectura y su reflexión lleve a comprender la estructura básica del análisis centrado en analizar hechos, valores y deberes. Y vamos a ir al detalle de cada uno de estos. Y conocer una propuesta que yo les hago, que es una síntesis del método casuístico propuesto por Albert Johnson y del método deliberativo propuesto principalmente por Diego Gracia. Pero yo espero que esto sirva para adquirir o para fortalecer una competencia deliberativa, que no es tan fácil, porque tendemos a imponer lo propio o a juzgar emotivamente o intuitivamente o con muchos sesgos, respetando poco y escuchando poco la opinión discrepante. Yo les pido que cada uno recuerde un caso de decisión ético-clínica compleja y que a medida que vamos hablando de conceptos, ustedes lo vayan concretando en el caso que tienen en mente. Un caso de exigencia excesiva de tratamiento, un caso de desproporción de tratamiento, un caso de discrepancias entre tratante, paciente o tratante y familiares de paciente. En fin, son muchas las posibilidades. Piense cada uno algún caso que le quedó dando vuelta, que lo ha vivido en su profesión o en la vida personal. Ahora, para ser capaces de aplicar bien un método, se necesita tener esto que llamamos capacidad narrativa, o sea, un caso poderlo contar, no como un cuento, ¿no es cierto?, imaginario, sino que un relato con objetividad, pero también con una continuidad y también completo en su contexto y en sus relaciones de una situación con otra. Las decisiones complejas son muchísimas. Hay decisiones que llamamos de adecuación del esfuerzo terapéutico. Hoy día ya no hablamos de limitación porque es un término muy negativo, sino de adecuar. Y eso incluye órdenes de no reanimar, no hacer más procedimientos diagnósticos, no más exámenes de laboratorio, abstenerse de iniciar nuevos tratamientos si aparece una nueva condición, sea infecciosa o alguna insuficiencia de alguno de los órganos o sistemas. Implica también la suspensión de apoyo vasoactivo, antibióticos u otros tratamientos. Y para muchas personas esto es tremendamente difícil. Implica la suspensión de una hemodiálisis que ya no se justifica. Implica el retiro de una ventilación mecánica, no solo el no inicio, sino también el retirarlo. Y para mucha gente esto es tremendamente complicado. Y también en el caso de la nutrición artificial, parenteral o enteral, ¿ya? Pero que habría que a veces pensar en su retiro. El tipo de decisiones complejas no solamente van a la parte de tratamiento, sino también a las decisiones de apoyo al enfermo y a su familia. Y esto incluye la analgesia, la sedación en la agonía,
y que para algunos significa ya casi como producir la muerte, y no es producir la muerte, es producir sedación, que se va a morir porque se seda en la agonía, que significa que el paciente está muy cerca. La decisión es de acompañamiento. Y pensemos solamente para imaginarnos, ¿no es cierto?, todos los últimos par de años con la pandemia, la dificultad del acompañamiento. Implica decisiones de cuidado no solamente en el control de síntomas, sino también en la esfera no somática, en la esfera espiritual, que incluye, por supuesto, lo religioso, pero no es solo lo religioso. Y incluye la guía a los subrogantes y el apoyo y orientación al familiar que tiene que tomar la decisión por otro y que es muy difícil. Y también una guía a los cuidadores. Y esto significa también pensar en un apoyo a la familia para el duelo que ya lo están anticipando, pero que va a venir muy pronto. Y entonces los escenarios clínicos que nos ayudan a recordar casos pueden ser cualquiera de estos, ¿no es cierto? UCI de adultos, UCI de niños, paciente muy crítico en plena pandemia, paciente prenatal, paciente en su casa muriendo y ¿qué hago? ¿No es cierto? ¿Lo llevo o no lo llevo a urgencia? Una decisión muy compleja en la cual hay que anticiparse. La verdad es que en todas estas situaciones y en las que ustedes están imaginando, es necesario tomar decisiones. No decidir es una decisión. Yo puedo decidir no decidir, y muchas veces ocurre, pero sabemos que esa no es una buena decisión. Las decisiones clínicas siempre tienen algún elemento ético. La buena medicina incluye necesariamente la parte moral, que es elegir el mayor bien entre distintas opciones. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? Ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Paternalismo, autonomismo, en fin, relación clínica. Y las decisiones tienen que ser prudentes, y la prudencia es la madre de las virtudes. Prudencia, no cobardía. Y tienen que ser fundamentadas. Y para esto sí que necesitamos un método y necesitamos incorporarlo, una manera de razonar. O sea, nosotros no vamos a anticipar intuitivamente lo que nos tinca. No, yo no haría nada. No, yo lo suspendería todo. Momentito, analicemos por qué y dejemos de lado esa primera reacción y analicemos bien, porque así vamos a llegar a algo que puede ser prudente y fundamentado. Los agentes de decisión, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, los esquemas de relación clínica. El paternalismo decide el médico, y hay una cuota de paternalismo en la medicina contemporánea que duda cabe, también la esperan los pacientes y su familia. Pero también decide el enfermo. Y si solamente es el enfermo, entonces estamos en un extremo de autonomismo. Y por eso hemos hablado en la sesión de relación clínica de decisiones compartidas entre todos los agentes de decisión. Y en esto la familia, por supuesto, que tiene un rol muy importante. Tiene que ser informada, pero hay que asegurarnos de que la información la comprendió y la ponderó, y no que se quedó con una parte y se apasionó en su propia postura. Y tenemos que incorporar no solamente a médicos, sino que todos los profesionales de la salud que tienen relación con este enfermo, con nuestro enfermo. Y después de esto, los agentes de decisión también incluyen los comités de ética clínica o los consultores éticos clínicos en aquellos pocos lugares donde existen. Y las voluntades anticipadas, que son expresiones, ojalá escritas, pero muy raras veces en nuestro medio existe un documento de voluntad anticipada, pero hay mucha expresión de voluntad. ¿Estuvo la señora Margarita alguna vez cerca de un caso que tuviera que tomar decisiones y al final estuvo con comentó algo? Y habitualmente se puede rescatar un criterio de preferencia
por lo que el paciente expresó indirectamente, aunque no estuviera proyectando una posibilidad personal. ¿Qué hay dificultades? Muchísimas. Esto no es fácil, pero tenemos que ejercitarlo y es una necesidad para una buena medicina y para cuidar y sanar bien a nuestros pacientes. Y eso significa que tenemos que ser capaces de valorar los criterios ajenos. Yo no es que mi opinión sea la mejor y la que tiene que prevalecer. Vamos a buscar una solución incorporando los criterios de aquellos que piensan diferente y que han visto algo que uno mismo no lo ha visto. Y eso significa reconocer los propios sesgos que todos tenemos. Podemos tener un sesgo por la especialidad, por el género, por la edad, por la experiencia personal, por la experiencia profesional. Todo eso nos lleva a sesgos. Y tenemos que ser capaces de dar razón fundamental por qué pensamos de esta manera. Y entonces la ética clínica es una necesidad y ha habido propuestas metodológicas. Y entonces una propuesta es la normativa. Y la norma evidentemente que no va de la mano, porque la norma va a un mínimo y no va a un máximo. Y la ética busca el máximo bien. Y eso es la ética. Y entonces también tenemos una ética principialista y un método de análisis principialista. A ver, veamos en este caso cómo estamos con la beneficencia. ¿Cuál sería el mayor bien para este paciente? Veamos en este caso la no maleficencia. ¿Qué daño estamos produciendo o podríamos producir? Veamos la autonomía, cómo estamos acogiendo la voluntad del paciente. Y veamos la justicia, la parte de recursos. La metodología principialista busca algo deductivo. Desde los principios deducimos que para este caso tendríamos que actuar de esta manera. Otra posibilidad es hacerlo enteramente al revés. Partamos del caso con todos sus detalles y de los casos inductivamente, no deductiva, sino inductivamente, saquemos alguna conclusión y lleguemos a alguna propuesta. Y lleguemos también a veces a un criterio normativo aplicable a otros casos. Esa es la casuística. Y la otra alternativa que vamos a, digamos, detallar y es la que quiero proponer y que ustedes incorporen a su manera de pensar, que es la deliberación. ¿Cómo decidir? Necesitamos un método. Ustedes podrían ser que yo soy un fanático principialista, hágalo así. Ok. Es que yo me quiero guiar nada más que por normas y principios, ¿no es cierto? Y guías clínicas. Ok, pero va a estar incompleto, pero está bien. Pero no puede, lo que no podemos hacer es hacerlo solo intuitivo. Nuestra primera reacción es que yo diría, es que yo haría, es que yo no haría. No, eso no. Eso es visceral, ¿no es cierto? Es emocional y tiene muchas limitaciones. Y en moral, en el razonamiento moral, la deliberación es el método de excelencia. Y por lo mismo, la ética clínica, que también es una ética moral, ¿no es cierto?, es buscar lo mejor. Por eso es que la deliberación está propuesta por muchos autores como el método de excelencia. ¿Qué es esto de la deliberación? No es fácil. Es el análisis de los pros y los contras, de los motivos de una decisión y analizarlo antes de decidir. O sea, me pongo en los distintos escenarios posibles y pienso los pros y los contras. Vamos a suspender una diálisis. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿A quién le va a generar dificultades? ¿Qué beneficios tiene? Pro y contra. Y poder entonces
dar razón de que yo pienso que lo mejor para este caso sería suspender la diálisis. Porque el paciente está agónico, porque el paciente está moribundo, porque el hecho de la diálisis significa, si es que está en su casa, estarlo trasladando a un centro de diálisis sin un beneficio real. ¿Que se va a acortar? Claro que sí. Pero lo que yo busco no es que se acorte su vida, yo busco que su vida termine bien. Y entonces vamos a otros aspectos de las decisiones ahí. Una deliberación o una reflexión grupal, que eso es que yo reflexiono y tú reflexionas y nosotros reflexionamos, cada uno, y lo pone en común. Y esta reflexión interdisciplinar, con médicos, con especialistas, subespecialistas en cardiología, en neurología, en hemodinámica, en lo que sea, ¿no es cierto?, infectólogos, pero también los kinesiólogos, las enfermeras que han tenido mucho más conocimiento que el médico, la más de las veces, sobre la realidad personal del grupo. Y entonces esto es común. Y por eso nuestros comités de ética son interdisciplinares o transdisciplinares, porque realmente complementa mucho, ¿no es cierto?, en la opinión del abogado, del psicólogo, de la enfermera, del trabajador social, etcétera, etcétera. Y entonces, los comités de ética son esencialmente cuerpos deliberativos. Y ustedes aquí en el diplomado se están capacitando o reforzando su capacidad para integrar los comités de ética como cuerpos deliberativos. Y en la deliberación hay distintos niveles. Y esto es clave. Los hechos, los valores, los deberes. Y al tiro aclaro, no estamos hablando de deberes en cuanto a obligaciones o a deberes legales, son deberes morales. Lo que vamos a concluir no son sentencias, son recomendaciones, son deberes morales, pero son deberes. O sea, nos comprometemos porque hemos concluido que esto es lo mejor y nos jugamos por ese camino. El método, entonces, que proponemos en esta clase y en el paper que está escrito y que ustedes tienen, es método de análisis ético clínico. Y mi propuesta es una síntesis basada en los métodos de Albert Johnson y de Diego Gracia. Albert Johnson, en su clásico y fantástico libro Clinical Ethics o Ética Clínica, que está traducido al español, plantea un método que él llama los 4 boxes, 4 cajas, y vamos a ver el detalle. Y Diego Gracia a una deliberación, sobre todo, pero sistematiza los hechos mejor la parte de Johnson, y la deliberación yo la tomo como mejor en la propuesta de Diego. Este es Albert Johnson. Albert es un hombre que tendría algo de 95 años por ahí, pero murió hace 2 años. Muy activo, es uno de los que llaman los fundadores de la bioética, de los padres fundadores lo llaman. Y este es Diego Gracia, que tiene menos edad que Johnson, pero que también ha sido un pilar, sobre todo para el desarrollo de la bioética en España y en América Latina. Y gran amigo personal y amigo de Chile. El marco ético referencial, por sobre los principios, antes que los 4 principios, está el respeto a la dignidad del ser humano. Y digo el ser humano porque estamos integrando aquí también a seres que todavía quizás no son personas en su desarrollo, y también a seres que quizás ya no tienen las condiciones de persona si están en un estado vegetativo, ¿no es cierto?, o con un daño profundo. Y entonces, pero la dignidad intrínseca, kantiana, la dignidad del ser humano. Y por eso es los principios y por eso todo. Y esto junto con una ética de la responsabilidad. O sea, nuestras decisiones
nosotros tenemos que responder por ellas, hacernos cargo de nuestra opinión y de nuestra decisión y de nuestras recomendaciones. Dar fe de ellas con un fundamento. Eso es ética de la responsabilidad, del resultado y de las consecuencias. Y esto implica deliberar, analizar cada caso con toda su particularidad. Porque el mismo diagnóstico en otra persona, con otro contexto, con otra edad, con otra genética, con otro entorno social, etcétera, etcétera, va a evolucionar diferente. Y entonces, la particularidad de cada caso es esencial. Y si aplicamos los principios bioéticos, fantástico. Pero la propuesta de Diego Gracia difiere de los autores originales, Beecham y Childress, porque ellos plantean que no hay jerarquía entre principios y que frente a cada caso hay que buscar una armonización. Y Diego dice que para esa armonización hay que tener claro que los principios no tienen el mismo peso. Que una decisión para ser buena no puede hacer daño. Una decisión para ser buena no puede ser injusta. Por lo tanto, el principio de justicia y el principio de no maleficencia son principios de primer orden moralmente. Y los principios de hacer el bien y de respetar la voluntad, autonomía, son principios de segundo orden. Tremendamente importante, pero en la medida en que sea posible su aplicación sin producir daño y sin atropellar la justicia. Entonces, vamos al método. Lo primero es esta particularidad de cada caso, sistematizarlo muy bien. Después vamos a hablar de deliberación y después vamos a hablar cómo se resuelve el caso y se llega a recomendaciones. El método planteado por Albert Johnson, Max Ziegler y Winsley, publicado en Clinical Ethics, se llaman los 4 boxes. Y él dice que cada caso tiene que analizarse en profundidad en 4 aspectos. Uno de ellos, lo clínico. Estos diagnósticos son los que tiene este caso. Y este caso, normalmente, para estos diagnósticos, se tratan de esta manera. Y ahí sí que es muy importante, medicina basada en la evidencia, guías clínicas, todo. Pero estamos frente a esta persona que tiene estos 3, 4, 5, 8 diagnósticos a veces, y cada uno de los cuales requiere una aproximación para su mejor resolución. Pero eso tiene que equipararse con la voluntad del enfermo, con las preferencias, con los valores del enfermo, porque no estamos tratando una neumonía aspirativa, estamos tratando a don Roberto, que tiene tal edad y que tal daño neurológico y que tiene una neumonía aspirativa y que no es la primera, ¿ves qué le pasa? Y entonces tenemos que ver y tenemos que pensar qué ha dicho alguna vez o qué ha expresado a propósito de lo que sea, pero la voluntad del enfermo y la voluntad de la familia. Importante, pero importante en la medida en que no sea para el beneficio de la familia, sino para el beneficio del enfermo. Y esa ecuación siempre es muy difícil. Cuando una hija dice que yo no podría tolerar que muera mi madre, ok, tiene un problema para enfrentar, pero tu madre se está muriendo. Y entonces no vamos a cambiar lo mejor para tu madre por tu dificultad. ¿Te vamos a ayudar en tu dificultad? Sí, pero eres parte de, como agente de decisión. Entonces la voluntad del enfermo y la voluntad de la familia. Tercera caja, la calidad de vida. Muy importante.
La vida no es solo cantidad. No es mejor vivir 104 años que 94 años. No. Y entonces, aquí, para calidad de vida, es importante precisarlo, calidad de vida para esta persona en esta etapa. Y por lo tanto, la meta es tal o cual. Si la persona ya venía con una Isabelita Perdón. Cel o Isabelita. La meta es aplicar un objetivo para esta persona en esta situación. Y entonces, la calidad de vida tiene que ser concreta, dependiendo cada caso. Y no lo que yo como profesional pienso que es una buena calidad de vida. Y la cuarta caja, el contexto. Y el contexto es, en realidad, todo lo que no cabe en las otras tres. Porque todo se da en un contexto, que es real, que es social, que es familiar, que es histórico, que es científico, que estamos en pandemia, que no estamos en pandemia, mil cosas, ¿no es cierto?, que estamos en el sector privado, en el sector público, que estamos en un país o en otro país, son contextos. Y entonces cada una de estas cajas nos lleva a la particularidad del caso. ¿Y se relacionan con los principios? Sí. Sí, así que aquellos de ustedes que les gustan mucho los principios de bioética y que son fantásticos, pensemos que cuando hablamos de diagnóstico va a predominar el tema de no maleficencia y de beneficencia con los tratamientos y las guías clínicas, que cuando hablamos de voluntad del enfermo y de la familia estamos hablando de autonomía y de autonomía relacional y no solo individual, que cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de metas a lograr y por lo tanto aquí hay lo que algunos llaman también un principio de utilidad o de proporcionalidad. Y cuando hablamos de contexto, incluye, por supuesto, la parte de recursos, proporcionalidad, mucho de lo de justicia. Voy a pasar muy rápido el detalle de las cajas. Ustedes los tienen en los libros y ojalá lean esto en detalle. Cuando hablamos de diagnóstico e indicaciones, no es la guía clínica. Es mucho más. Son los problemas médicos, más amplios que el diagnóstico. El pronóstico para este enfermo, que además tiene una anemia crónica, que además tiene, ¿no es cierto?, un problema inmunológico, etc. Y por lo tanto un pronóstico personalizado más que estadístico. Y la diferencia si estamos frente a una situación aguda, crónica, crítica, si es reversible o no. Si no es reversible, ¿por qué sigo empeñado? O si el enfermo realmente está en una etapa terminal preagónica. Y por lo tanto, algo que pocas veces se hace, que es establecer los objetivos del tratamiento para este señor, señora, niño, anciano o lo que sea. Y la probabilidad de éxito. Y también, ¿qué haremos si fracasamos? ¿Qué haremos si empezamos un tratamiento y no resulta? Por lo tanto, aquí una de las estrategias posibles de recomendaciones es, ok, ante la duda, empecemos, pero pongamos un plazo para reevaluar. 3 días y se reevalúa. Si no se está obteniendo lo que se buscaba, volvamos atrás, porque ya tenemos más conocimiento que la mera imaginación de lo que va a pasar. Y lo otro es cómo se beneficiará al enfermo y cómo se evitará el daño. La voluntad del enfermo y la familia, qué ha expresado el enfermo, si ha comprendido lo que tiene, si tiene competencia para decidir, si hay voluntades anticipadas escritas, si es incapaz, ¿quién lo subroga? Y no lo subroga el familiar que más habla, porque ese puede ser el que está más emocionalmente más afectado y que razona peor, pero es difícil. Y si no coopera el enfermo con el tratamiento, ¿por qué no coopera? ¿No será esa una expresión de voluntad? Y entonces, si se está respetando la voluntad del paciente, ¿en qué medida y en qué medida podemos mejorar el respeto a esa voluntad?
Calidad de vida, esto se refiere a la probabilidad con y sin tratamiento, para que recupere por lo menos la calidad de vida previa o muy cercano. Y los sesgos para evaluar calidad de vida evidentemente existen. Y cada uno de nosotros tiene un concepto de calidad de vida y piensa que ese es el mismo concepto para el paciente, pero el paciente tiene otro concepto de calidad de vida que el nuestro. Luego, ¿qué déficit mental, físico, social puede producirse con el tratamiento? Con la mejoría, pero no va a quedar igual, va a quedar un peldaño más abajo. ¿Puede considerarse como indeseable la condición futura? ¿Qué pregunta? Pero hay que planteársela. Para este enfermo. Y entonces, si hay ya planes, se había hablado antes de limitar tratamiento y resulta que llegó a nuestra unidad de intensivo y nos traen al comité de ética para ver si se puede limitar tratamiento, pero nadie se ha planteado esto ni está la información. Y si hay planes de apoyo y de cuidados paliativos, porque los apoyos son mucho más amplios que la medicación. El contexto, como ya dije, muchas cosas. Hechos familiares que influyen en las decisiones. Culpas, deudas, ¿no es cierto?, temores, angustias, experiencias con otros casos. Intereses médicos que pueden estar influyendo, porque resulta que a mí no me la gana. Ah, pero están pensando en el paciente. O es un caso para estudio. Si hay factores económicos del paciente o hay intereses económicos de algún especialista. ¿Qué factores religiosos o culturales hay? No es solamente el tema de la transfusión y el testigo de Jehová, pero aún ese caso también admite análisis y búsqueda de soluciones intermedias. ¿Qué implicancias legales hay en las decisiones? ¿La ley dice algo sobre la decisión? Y entonces los abogados nos ayudan para ver que nuestra recomendación realmente respete el marco jurídico en cada realidad. Y si es un caso de un proyecto de investigación, entonces por eso vamos a prolongar el tratamiento. Conflictos de intereses de los médicos, conflictos de intereses de las instituciones sí existen y tenemos que ser capaces de reconocerlos y ponerlos también como ingrediente del análisis. Entonces la información es muy amplia, quizás nunca la tenemos toda, pero mientras más tengamos, mejor vamos a razonar. Y esta información tiene que ser debidamente analizada y correlacionada, los intereses, las alternativas, las incertidumbres, los conocimientos, el último paper, ¿no es cierto?, que es lo último, pero tampoco es definitivo. Y entonces, si vamos recordando el método, hasta aquí hemos hablado de sistematizar el caso, de analizar los hechos, que son mucho más allá que estos 3 diagnósticos y el problema que nos traen. Siempre hay mucho más que eso. Y entonces viene ahora la deliberación de los valores. Y entonces esto es difícil, por supuesto, porque no estamos acostumbrados. Analizar hechos está más en lo nuestro. Pero los problemas éticos del caso, ¿cuáles son los valores en juego? ¿Qué conflictos y principios están comprometidos en esto? Y aquí se nos confunden valores y principios y no importa, porque los principios evidentemente que también son valores. La beneficencia es un principio, pero es un tremendo valor. ¿Qué duda hay?, ¿no? Y entonces, después vamos a ver los cursos de acción posibles para respetar los valores que queremos respetar. Y de ahí derivan las posibilidades concretas, que es la deliberación o la opción y selección de los cursos de acción mejores que van a transformarse en deberes morales. Y así se resuelve el caso. Así se resuelve el caso con recomendaciones, pero recomendaciones con un fundamento. La deliberación sobre valores.
los problemas éticos del caso habitualmente es uno. La pregunta con que se nos presenta el caso al comité de ética muchas veces es ¿hasta dónde llego? ¿Puedo seguir o no seguir? ¿Puedo parar o no parar el tratamiento? Es una pregunta concreta, la más de las veces. Pero nosotros que hemos analizado ya el caso en toda su complejidad, evidentemente que vemos que hay más de una situación problemática. Las más de las veces uno puede decir cuáles son los problemas éticos del caso y uno diría que generalmente hay 5 o más. Eso significa reconocer los valores que están en juego. Y estos valores son muchos. Y nos cuesta mucho, porque no estamos acostumbrados a hablar de valores. Pero hay valores como el bien del enfermo, que es lo mejor para este paciente. Ahí hay valores. Y hay una selección dificilísima, pero hay que ver para dónde va. Hay un valor en la dedicación de los profesionales. Hay un valor en el hecho de que lo presenten al comité de ético. Eso es un valor, porque quieren ir más allá, porque ven y valoran que otros ayuden a reflexionar y ayuden a decidir. Hay valor en aplicar un rigor científico, evidentemente, y estudiar el tema más a fondo y no quedarse en la mera intuición, la experiencia del último caso. Hay valores de compasión, porque por eso están afectados los profesionales que presentan el caso, o los familiares que lo compadecen y acompañan. Hay un valor enorme en el amor familiar, mezclado con sobreexigencia, todo lo que quieran, pero hay valores. Hay valores en respeto a la justicia. Hay valores en juego en cuanto a cómo asignar recursos que siempre son limitados. Hay valores en evitar sufrimiento. Hay valores en el tema de la proporcionalidad. Y Diego Gracia dice, si un grupo que hace deliberación no es capaz de distinguir que en el caso hay, antes decía más de 7, ahora lo achicó y habla de más de 5, pero la verdad es que hay siempre mucho más que lo aparente. Y estos valores entran a veces en conflicto, porque si defendemos mucho, ¿no es cierto?, el no sufrimiento, el no dolor, por ejemplo, y exageramos la analgesia, o vamos a ir a un bloqueo en un paciente que está agónico, un bloqueo bajo anestesia, ¿no es cierto?, en pabellón, imágenes, etcétera, evidentemente que una proporción. O sea, siempre hay valores que juegan. Si me lo juego por postergo este otro. Y estos conflictos de valores tenemos que mirarlos y reconocerlos. Y entonces la pregunta es de qué manera estos principios y estos valores se pueden ver afectados con la decisión que los tratantes tomen después de nuestras recomendaciones. Con esto ya estoy adelantando que nosotros no vamos a decidir, vamos a recomendar, que no es lo mismo. La dificultad para identificar valores y sus posibles conflictos es grande. Y entonces yo ya di algunos ejemplos de valores, ¿no? Pero está el valor de la vida, el valor de la calidad de vida, los proyectos personales. Yo recuerdo un paciente que estaba agónico y se casaba un hijo 2 días después. Entonces su real anhelo era ir al matrimonio y no estaba en condiciones. Entonces, buscar cómo hacerlo. Y busqué entonces, bueno, se le armó un video y alguien que estaba filmando lo transmitía en directo y pudo ver un poco, después se apagó el enfermo, pero logró su objetivo. Hay amor y relaciones familiares, que son valores muy importantes que tenemos que respetar, aunque nos estén pidiendo cosas que nos parecen descriteriadas y absurdas e inoportunas. Pero
partir con qué bueno que lo plantee, veamos, pero si es factible, vamos a ver hasta dónde y después, entonces, por supuesto que no se puede hacer. Hay desafíos profesionales. Nosotros aquí esto no me la va a ganar, es frecuente, es muy, muy frecuente. Y por eso, por mismo, muchas veces la muerte del paciente, aunque no se explicite, es vivida como una especie de fracaso. Y en las familias y en las personas enfermas hay esperanzas vitales y hay esperanzas religiosas, algunas de las cuales son muy respetables y otras son, la verdad es que muy absurdas, muy de ya del nivel de las supersticiones o de la magia. Pero hay que respetarlas si son creencias y darles un espacio. Y yo puse hartos puntitos suspensivos porque seguramente ustedes se están imaginando de los casos que tienen en mente o que les han tocado y que están recordando muchos valores en juego. Pero tenemos que tener esta habilidad de definir qué está en juego aquí. Siempre está más allá que el hecho, ¿no es cierto? Rechazo el tratamiento, se lo acepto o no se lo acepto. Es mucho más complejo que eso. Y entonces viene la deliberación del deber moral. Y aquí el tema es ver los cursos de acción posibles, aunque parezca lo absurdo. Si alguien dice, es posible que retiremos todo, ¿no es cierto?, y lo mandemos a tal parte a freír mono, es posible, pero no es recomendable. Entonces, vamos a ver primero los cursos extremos, lo que parece realmente casi una tontera. Ya, no sé, llamemos a uno a que venga un médico de Estados Unidos, ya. ¿Posible pedirlo? Es posible pedirlo. Pero pongamos los extremos. Habitualmente, cuando los pacientes que se presentan, en la mayoría de los casos, son sobre limitación de tratamiento o adecuación de tratamiento, los extremos serían: un extremo, se hace todo sí o sí, mientras haya vida, seguimos luchando. El otro extremo sería: paremos todo, ¿no es cierto? Y inyectemos una sobredosis de algo para que se muera. Son dos extremos que evidentemente que no vamos a defender. Pero eso nos lleva a la posibilidad de una enorme cantidad de conductas intermedias que incluyen, y por eso puse aquí, enunciarlo y usar una pizarra, en que en un extremo ponemos un extremo y en el otro lado ponemos el otro extremo y entre medio el apoyo psicológico, una nueva información a la familia, sobre todo a este familiar que lo vimos más afectado, dar, si es que no está en terreno como para interrumpir tratamientos o medidas de soporte vital, decir, vamos a mantenerlo, pero no le vamos a agregar nada, y después de 2 días, si esto se prolonga como una agonía, que prolongar la agonía no es bueno para él ni para ustedes, entonces tú llegas a una especie de negociación que son cursos intermedios. Y eso, analizarlo así concretamente y escribir desde lo más raro, porque si somos 10 en un comité o 5 personas en un comité, a cada uno de estos 5, de estos 10, de estos 8, se le ocurre algo, todo eso puesto en la pizarra y después, ¿por qué sí, por qué no? Así se eligen los cursos de acción éticamente correctos, razonables y prudentes. Y estos cursos razonables, correctos y prudentes son habitualmente no los extremos, sino los cursos intermedios. Y así se resuelve el caso. Así se resuelve eligiendo cursos de acción que vamos a recomendar como comité o como consultor. Y se explicitan las razones en las que se basan estas recomendaciones. No solo recomendamos esto y aquello, sino lo recomendamos porque es lo más proporcionado
porque es lo que impide que aumente el sufrimiento del enfermo, porque es lo que cumple con mayor fidelidad o cercanía las expresiones directas o indirectas de voluntad de la persona, porque es lo que, prolongando esto, ustedes van a poder tener un mejor duelo, etc. Y esto se escribe en la ficha clínica, o en un informe, o en un acta. Y plantearse, esto es bien importante, hagámonos siempre la pregunta, esta recomendación, esta decisión, ¿podríamos generalizarla para casos similares? ¿Podríamos defenderla públicamente en una reunión clínica? Y decir, este es el caso y esto es lo que resolvimos, dado el contexto, dado estos diagnósticos, estas patologías previas, etcétera, etcétera, las 4 cajas, ¿no es cierto?, que particularizaron el caso, y dado el análisis que hemos hecho de las distintas alternativas. Y eso, en resumen, significa haber analizado la historia clínica, tener una claridad de los diagnósticos y la visión del pronóstico, tener claridad sobre la calidad de vida posible para este paciente y conocer y respetar la opinión del enfermo y o de la familia y conocer todas las situaciones de contexto que influyen en la evolución, incluso a veces hasta en la causa de la condición clínica. Y así hemos establecido cuál es el problema ético principal, pero hemos reconocido que hay otros problemas éticos de los cuales también nos hacemos cargo para buscarle un mejor camino. Y así hemos visto valores, conflictos y principios involucrados en este caso. Y por lo tanto hemos llevado a analizar cursos de acción posibles, hemos elegido el curso de acción más adecuado, hemos fundamentado esta elección y esa es la que recomendamos. Y esto es lo que yo he querido transmitirle como el análisis de los hechos, mucho más allá del diagnóstico y mucho más allá del motivo de consulta ética, y el análisis de los valores y los conflictos de valores, porque respetar estos valores y solucionar estos conflictos de valores es lo que nos permite establecer líneas de conducta que hemos llamado deberes morales y que son nuestras recomendaciones. Muchas gracias. Síganlo pensando y lo trabajaremos en grupo si se puede.